El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amables televidentes, una vez más le damos la bienvenida a su programa Protagonistas en Acción, el espacio donde destacamos a quienes con entrega y pasión marcan la diferencia en nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Su vida está marcada por un enorme legado de espiritualidad, servicio y amor al prójimo. A través de su vocación sacerdotal, ha dedicado años de su existencia a brindar esperanza, orientación y consuelo a quienes más lo necesitan. En esta emisión conoceremos más cerca de su historia, sus motivaciones y el profundo impacto que ha tenido su misión en la vida de muchas personas. No se despeguen de sus pantallas porque en esta emisión especial celebramos el legado de un verdadero protagonista en acción como lo es el padre Roque Julio García. Bienvenidos. Con 59 años de vida sacerdotal, el padre Roque Julio García anunció su retiro del ministerio, marcando el cierre de una etapa dedicada al servicio, la fe y la esperanza. Su historia no solo es testimonio de entrega religiosa, sino también de lucha personal. Venció una devastadora enfermedad de cáncer que, según él, logró superar gracias a la intervención de la Virgen María. Fue la Virgen quien me sostuvo cuando sentí que todo se apagaba, confiesa el padre Roque con voz serena y mirada firme. A sus años no solo deja atrás el altar, sino que entrega al mundo un legado invaluable. 21 libros escritos de su puño y letra, donde narra su vida, sus reflexiones, sus luchas internas y su inquebrantable fe. Su objetivo es claro: quiero dejar un legado de amor, una frase sencilla pero cargada de significado que resume su visión de vida y su misión aún después del sacerdocio. Hola, ¿qué tal televidentes? Como lo dijimos en nuestra presentación, hoy nos acompaña el presbítero Roque Julio García, que nos va a contar su historia de vida. Bienvenido, padre, al programa Protagonistas en Acción. Paso TV, bienvenida a mi casa. Sofía, Óscar, de la bondad de llevarle un saludo especial a esa familia de profesionales de las comunicaciones y un saludo de admiración, de aprecio, de cariño y con los mejores deseos de que Dios lo siga iluminando, te siga ayudando en su trabajo de comunicación tan importante. Bueno, padre, para nosotros es muy importante que usted esté en este programa y queremos que de pronto usted lo comparta su historia de vida con todos los socorranos o con aquellas personas que puedan ver este programa. Padre, cuéntenos un poquito de su vida personal, su historia de vida, cuéntenos un poco cómo llegó al socorro, cómo fue ese proceso. Bien, llegué al socorro sin buscarlo, sin pretenderlo, precisamente por misión sacerdotal. Monseñor Rueda Aparicio, que era obispo de la diócesis, me mandó de Suaita al socorro. Fue un salto, pues, para mí importante, pero dentro de nuestra vida de ministerio normal. Era un traslado, me trasladaron de Suaita aquí, llegué con la ilusión. Yo nunca había pensado ser párroco del socorro, jamás, pero llegué y uno siempre que llega a una comunidad piensa, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿A qué vengo? Pero para mí ha sido algo muy común en todas las parroquias. Vengo a conocer a la gente para ver en qué le puedo servir, sabiendo cómo es. Antes que cualquier otra cosa, de algún mensaje religioso o pastoral, yo quiero conocer a la gente. No para que la gente se acomode a mi manera de ser, sino para yo cómo puedo comprenderlos y cómo puedo ayudarlos. Yo así llegué al socorro y fue una experiencia para mí bonita, positiva.
Bueno, padre, antes de pasar a conocer un poquito su vida sacerdotal, cuéntenos un poco de usted, de su familia, quién era su familia, quién eran sus padres, cuántos hermanos tiene, un poquito así a grosso modo para que todos lo conozcamos. Mi familia era una familia muy sencilla, muy humilde, muy cristiana. Mi papá y mi mamá nos matricularon desde pequeños en la Universidad del Rosario, con dos asignaturas fuertes, la asignatura de la fe y la del trabajo. Ellos en su sabiduría, sí, evangélica, popular, sencilla, nos enseñaron a creer en Dios. Dios era importante en mi familia. Me acuerdo mucho, las fiestas religiosas, el domingo era sagrado en la casa. Era algo muy importante, el respeto por las cosas de Dios. Entonces, esa fue una enseñanza que ellos nos dieron. Y la otra asignatura fuerte fue la del trabajo. Nos enseñaron a trabajar. ¿Ves? Y la fe en Dios y el trabajo son una combinación muy importante. Eso marcó mi vida desde pequeño. Formo parte de una familia de 12 hermanos. En la casa, pues una familia numerosa, los 12 hermanos, mi papá, mi mamá, mis abuelos paternos, 16, y la señora que ayudaba en los quehaceres de la casa, 17 todos los días. Hoy pienso, yo no sé mi mamá cómo haría para hacer comida todos los días para toda esa gente, pero había pan y nunca nos acostamos con hambre. ¿Sí? ¿Usted es el único sacerdote de su familia, Yo padre? Sí, el único sacerdote soy yo en la familia. Y especialmente Sofía, por la influencia positiva de un pariente suyo, el padre Álvaro Abril. Yo lo conocí al de seminarista, estuve en su primera misa en mi pueblo, y resulta que él y la familia de él, don Pedro Antonio Abril y la señora Carmen Hernández, eran muy amigos de mi papá. De ya la felicidad de ellos por la ordenación de su hijo Álvaro, pues como que contagió a mi familia. Ellos lo animaron a mi papá que me llevara a estudiar porque el problema era la economía. ¿Sí? No, lo animaron que de cualquier manera mi Dios nos ayudaría, y entonces a través del padre Álvaro yo conseguí puesto para estudiar en la Apostólica de Zapatoca. ¿Sí? Y era mi primera salida de mi pueblo a otro pueblo, así como de una manera estable y permanente, a que por medio de ellos yo resulté en la Apostólica estudiando todavía pues sin definir esa vocación sacerdotal, y no, lo importante era que yo estudiara, que me preparara un poco, y yo quería prepararme y estudiar, y entonces ahí inicié las cosas providenciales de cosas de mi Dios, que pienso que la vocación mía entonces perdó muy temprana, a los 10 años. No sé si fue una bendición de Dios o una jugada que Él me hizo, porque yo creo que si me espera para más grandecito no me coge. Pero entonces Él se adelantó, ¿sí? Y gracias a Dios pues sí, me inicié bien en Zapatoca, y así empezó mi preparación, éramos remota, fuera de la que había tenido yo en la casa con la vida de fe, para el sacerdocio. Y de la Apostólica de Zapatoca pasé al Seminario Mayor de San Gil, y ya. Y llegó aquí al Socorro. Me encarrilé por ahí. Ah, bueno. Bueno, padre, ¿cuál fue el momento más decisivo que lo llevó a decir sí al sacerdocio y cómo ha cambiado su significado con los años? Bueno, a uno lo van preparando, lo van llevando, hasta que llega un punto, la decisión es suya. Ya usted conoce la vida sacerdotal, la preparación que ha tenido intelectual y espiritualmente, y lo han capacitado para una decisión personal. Entonces llega un momento en que uno se decide, sí o no, y realmente, pues, la decisión llega a través de tantas ayudas, ¿no? Uno ve la gente que lo ayuda, la familia, los compañeros, los mismos superiores del seminario,
Y dijeron, no, que estamos esperando su decisión positiva. No, ojalá no nos falle. Y así, entonces ya para el mes de noviembre del año 66, que fue la fecha, el 19 preciso, 19 de noviembre de la ordenación, pues uno ya, después de tanta preparación y ver los pros y los contras del ministerio, uno decide, sí o no. Sí, claro. Bueno, ¿qué aspectos de la vida sacerdotal le resultaron más desafiantes y cuáles fueron los de mayor alegría, padre? Para mí, más desafiantes, realmente, así como una dificultad dura, Sí. no, me han costado mucho los traslados. ¿Sí? Sí, y empezando por el primer nombramiento, que para mí, yo estaba destinado a ser coadjutor en Mogotes, muy cerquita de Unzaga, mi pueblo. Yo contento, porque quedaba cerquita a la casa y a mi pueblo. Pero por algunas circunstancias tuvieron que cambiar al coadjutor de Vélez para Mogotes, entonces que salí chupando fui yo. Entonces en lugar de mandarme para Mogotes, me mandaron para el otro extremo, para Vélez. Yo no conocía, ni conocía al párroco de Vélez, ni nada. Me fui allá con la ilusión de que era por unos meses, pero fue pasando el tiempo y duré un año, pero en Vélez me fue muy bien y me bañé mucho. ¿Sí? Como en todos los lados, ¿no? Sí. Yo creo que en todos los pueblos le pasa a uno eso, Sí, ¿cierto, sí, padre? sí, sí. Bueno, padre, ¿cómo ha evolucionado su relación con Dios a lo largo de su vida como sacerdote? A mi Dios lo conozco, pero me falta mucho por conocer de Él, mucho. Es como una revelación que se va haciendo lentamente, como cuando uno asciende una montaña y ya cree que llegó. No, mire, allá hay otra más alta. Mire todo lo que falta. Entonces, si yo siento que mi relación con Dios, sin ser un éxito, en cuanto a conocimiento Él se refiere, ha sido progresiva. Mi Dios no se revela así, de repente, totalmente, no. Mi Dios para mí se me fue revelando lentamente a través, y lo van engrampando cada vez a uno en cosas como que aprovecha Dios este paso, ahora allá, ya Dios siga. Cada día avanzando Sí, más, ¿no? Exacto, si ya dio de otro, y si todavía no se acaba el camino. Exigente, ¿no? Sí, También. Dios tiene su pedagogía. Sí. Y mi Dios, yo he descubierto, eso sí, que mi Dios siempre está cerca del lugar donde Él lo pone a uno. No es que yo estoy allá. Entonces, como yo he sentido eso. Mi Dios siempre está cerca del lugar donde Él me coloca. Entonces, gracias a Dios, yo de verdad he tenido muchas parroquias en mis 59 años de sacerdocio. Sofía, y el problema para mí no es llegar sino salir, Sí. porque no se siente la pegada sino la despegadera. Y para los feligreses también debe ser igual, padre. Eso para mí ha sido, pues, mire, Sofía, estoy en una parroquia hace 45 años. Pienso que la parroquia más violenta de la diócesis de Santander, La Belleza. Había una violencia espantosa. Y yo era sacerdote en medio de los grupos conservando la ecuanimidad, ni para allá ni para acá, porque si me escurría para un lado, perdía autoridad con los otros. Entonces yo era párroco de todos, ¿sí? Y la gente lo comprendió. Pero para mí fue un ejercicio de equilibrio muy difícil, y que al mismo tiempo me angustiaba. Pero satisfactorio, ¿no? Porque lograr equilibrar esa parte no creo que fuera nada sencillo, pero al lograrlo Sí, es una satisfacción. sí, claro, difícil, como para uno poder dirimir las situaciones. Es que me acuerdo que hasta llegamos a hacer en el templo un encuentro de los dos grupos, con requisa de entrada, con la ayuda del ejército, que no se podía, eso fue escondida de los altos mandos, pero a ver si calmábamos un poco la violencia, y lo logramos. Pero esa angustia de ver el sufrimiento de la gente me amarró mucho a La Belleza, mucho.
En ese tiempo no tenía luz, no tenía acueducto. La carretera, eso era un camino real, que servía en verano y en invierno se acababa. Bueno, me amañé mucho, pero es un factor importante de mi estadía en la belleza, que me amarró el sufrimiento. Sí, claro. Había otras partes me ha amarrado el cariño de la gente, la acogida, la bondad, pero allá el dolor de la gente me amarró muchísimo. De allá salí enfermo. Yo creo que el cáncer mío empezó allá por la angustia que yo vi, porque era solo, tan distante por edad de otro sacerdote. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Sin luz, sin comunicación. Lo que usted haga, lo que usted defina, eso es solo. Entonces, esa angustia yo creo que influyó mucho en el desarrollo de mi cáncer. Yo me he angustiado, pero también fue una experiencia positiva. Pocas veces que yo puedo ver la belleza, sin ofender a los bellezanos, yo me pregunto, ¿y yo por qué me amañé tanto en este roto tan infeliz? ¿Sí? Sí, claro, a veces pasa, ¿no? Y en otras partes me amarró el cariño, la amistad, Sí, la bondad. claro. Aquí el dolor, el sufrimiento, eso me amarró a esta tierra. Ay, padre. Bueno, padre, vemos que también en su larga trayectoria también le picó, digamos así, la chispita de escribir, ¿no? Y vemos que ha escrito muchísimos libros interesantes, todos en la parte espiritual, religiosa. ¿Qué lo motivó a escribir esos libros y qué mensaje espera que permanezcan las personas que leen estos libros, padre? Tal vez influyó mi papá mucho, sin ser una persona muy instruida, pero a él le gustaba la lectura, y a mi abuelo. Yo lo veía leer y me gustaba. Me acuerdo mucho, un afán mío de chiquito era aprender a leer, y me daba envidia con compañeros que me daban 2 o 3 años y ya leían y yo no sabía. Me gustaba leer, no sé por qué desde pequeño me encantó la lectura. Bueno, también la suerte de un profesor que tuve en la escuela primaria en 4º año, que también era muy amigo de la lectura, del buen decir. Le gustaba hablar bien y nos enseñaba eso. Luego Sofía, naturalmente, en el seminario, sobre todo como ya en el campo de la oratoria sagrada, te pedían a uno. Sí, claro. Y yo me acuerdo mucho que la tarea nos ponían, cuando salíamos a vacaciones, la tarea era un sermón. Y aprenderlo, algunos lo hacía y tocaba aprenderlo de memoria, porque por ese sermón se matriculaba uno, era una condición para la matrícula del año siguiente. Y después ir a predicar en el comedor a los compañeros como si uno estuviera en un templo. Y entonces veía la crítica literaria, constructiva, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué no dijo esto? ¿Y por qué esto no lo dijo mejor? ¿Por qué repetiera tantas cosas que uno va aprendiendo? Gracias a Dios, el seminario en ese tiempo me enseñó a leer y despertó en mí el gusto por la lectura. Padre, ¿cuántos libros ha escrito? Tengo 21. ¿21? Entiendo. Bueno, de pronto cada libro o al escribir esos libros fue por alguna revelación espiritual que de pronto o alguna vivencia personal o por lo que usted acaba de decir, que le despertó esa idea de escribir y lo quiso plasmar en la vida espiritual. Exacto. Le cuento este detalle, Sofía. Señor. El seminario que era una disciplina muy estricta de ese tiempo, una disciplina, en el comedor no podíamos hablar porque había lectura. Entonces uno tenía que ponerle cuidado al lector. Y así, sin darnos cuenta, como que nos fueron enviciando a la lectura, de tal manera que había libros tan interesantes que, por ejemplo, había días festivos que nos daban la palabra, así en el que no podíamos hablar. Y nosotros, no, el lector, a ver qué pasa con el libro, queremos saber qué sigue. Entonces, como que nos fue despertando. Había también una academia, la creó mucho, que se llamaba Academia Literaria San Juan Crisóstomo. Y entonces era con una competencia
a ver, la mejor composición, el mejor discurso, la mejor improvisación, la mejor declamación. ¿Eh? Y a mí me fue gustando eso. ¿Eh? Realmente eso me agradaba, me gustaba. Y hoy, Sofía, yo sufro mucho, perdón, los compañeros cuando se suben a hablar y no dicen nada. Sí, es cierto. O a repetir, como si el borracho, eso lo dijo el año pasado. Eso lo dijo el año pasado. Ese lenguaje como patológico, que sea religioso. En cambio, con una persona que habla porque tiene que decir, eso ya es distinto. Con conocimiento. Eso ya es distinto. Pero, y ese sí, conocimiento lo hace la lectura, indudablemente, ¿sí o no? Y hay un libro muy bonito que se llama Leer para vivir. Bueno, padre, hablando de los libros más bonitos, ¿qué libro de los que ha escrito considera más cercano a su corazón? O sea, que le haya gustado más, ¿y por qué? Sofía, el problema es que todos han nacido el corazón. Sí, pero de pronto tiene algún libro específico que dice, este libro para mí es, mejor dicho, no sé. Bueno, en total, pues su entrevista me sirvió para contarlos, porque yo no sabía cuántos había escrito. Muchos. Y buscándolos tengo 21. Todos como que son de su época. Sí. Sí, son de la época de uno. Los libros hasta van revelando el proceso vital de la persona que los escribe. ¿Ve? Bueno, pero yo en los libros estoy cumpliendo lo que el padre Vargas me ha dicho. Hablo de lo que tengo en el corazón. Eso. Chévere. Y uno escribe, y entonces lo escribe con gusto. ¿Ve? Y cuando oigo, leo, hombre, qué bonito esto. Y me cuaja esa idea. Y me pongo y la desarrollo. ¿Ve? Porque me gusta. Tal tema, tal otro. Entonces, hay varios libros. Hay uno que se llama Su Majestad el Ocaso, que habla sobre la vejez. Me gusta mucho. Sí. Un libro sobre mi familia que se llama Hogar, Dulce Hogar. ¿Ve? ¿Ve? Otro sobre la vida y sueño. Dicen que uno es viejo cuando deja de soñar. No sí. Cuando cumple tantos años, sí. Sino cuando deja de soñar. Entonces los libros los sueña uno. Y uno se encuentra rumiando y se acuesta rumiando ideas. Inclusive le cuento a Sofía que hasta medianoche le toca levantarse, escriba esto, que se le ocurrió, porque después ya no. Sí, claro, para las personas que escriben siempre les pasa eso, sí, ¿no? Cierto, sí. Tienen a la hora que le porque, venga la idea, pararse y plasmarlo. Después se olvida. No vuelve, sí, cierto. Entonces, los libros sí, para mí han sido, de verdad, dentro de esta época de retiro, de ejercicio activo del ministerio, han sido mi salvación. Si yo, ¿qué haría? ¿Sigue escribiendo, padre? Claro, este libro, el último. El último, sí, hace poco. Salió hace 15 días. Sí. Y uno va encontrando materia porque es que la vida tiene muchos temas. Muchos. Y así ha escrito los libros. Todos me han gustado y uno cree que ya como que el último es el mejor y ya, no, pero viene otro y viene otro. Sí. ¿Sí? O a veces uno piensa que el primero, por ser el primero, sí, pero sí. Cuando uno va analizando, cada libro tiene su impacto. Cada ¿no? libro tiene su característica. Su especial, característica. ¿sí? Bueno, padre, dentro a veces me dicen que me molesta, que soy poeta, que la poesía, pero no, para ser poeta no hay que hacer versos, sino soñar. Soñar, sentir hondo las cosas, sean buenas o malas, alegres o tristes, pero sentirlas. Si uno no siente... Pero sí, tiene que tener algo de poeta también para plasmar todo eso. Claro, la palabra poeta viene la palabra poietes del griego, que significa no lírico, sino creador. Creador. ¿Sí? Creador. Mi Dios es poeta, mi Dios es creador. Inventó cosas maravillosas. Sí. Bueno, padre, dentro de su trayectoria como sacerdote, también todo no es maravilloso, ¿no? Hay altibajos que se pueden presentar en las personas. También hubo una dificultad en su vida personal, fue su enfermedad. ¿Cómo vivió espiritualmente su enfermedad
especialmente, digamos, en los momentos más oscuros, cómo vivió esa enfermedad, porque usted lo ha contado en varias Eucaristías, el proceso que pasó de su enfermedad. De pronto contémosle un poco esa parte como tan triste, en cierto sentido, de la vida de una persona como usted, padre. Bueno, el cáncer es una palabra salvaje que humilla a cualquiera, aún en este siglo. Para mí esa experiencia del cáncer partió mi vida en dos: mi vida antes del cáncer y mi vida después del cáncer. Sí. Porque los que más saben de la salud son los enfermos, como los que más saben de libertad son los presos. Uno aprende por contraste. Sí, señor. Y alguien ha dicho, el mejor maestro de la vida es el sufrimiento. Lástima que es un profesor tan exigente que a veces mata a los alumnos. Pero de verdad fue una experiencia muy honda, me marcó la vida. Fue un año completo de lucha contra el cáncer. Yo no sabía si me alentaba o me moría. ¿Ve? Y esa aceptación de esa experiencia no es fácil, pero mi Dios me dio otra oportunidad. Yo sí, Sofía, reconozco que la Virgen me salvó. Esa era otra pregunta que le iba a hacer, padre, porque pues no todo el mundo cree en la Virgen como esa salvadora, como esa sanadora. ¿Qué papel jugó la Virgen María en su proceso de sanación y cómo describiría esa experiencia a alguien que de pronto no cree en ella o no cree en eso? Yo aprendí en esa experiencia a hacer esta petición a Nuestra Señora: Señora, sea que me salve o que me muera, no me deje solo. Sea que me aliente o no me aliente, lo que más te pido es que no me dejes solo. Y viví la experiencia. Y realmente, pues el médico que me operó, a mí no querían operarme, porque hace 42 años el cáncer era una sentencia de muerte sin salvación. Sí, claro. ¿Sí? Inclusive en tiempo los profesionales de la salud pues ya se veían que era un paciente terminal, no se metían con él porque se les moría y los desacreditaba. Sí. Va al médico que lo atendía a usted, no, es que ese médico no sabe, pero es que la enfermedad no daba chance. Entonces, eso lo vi yo y lo noté en mis médicos. Este paciente no le metemos mano porque nos hace quedar mal, se nos muere. Y, fue claro, ese médico no sabe. Pero Dios puso en mi camino un médico de origen israelí, el doctor Benjamín Brosten. Me dijo, padre, yo lo opero. Yo no tengo nada que perder, yo lo opero. Claro que no le garantizo nada, porque su enfermedad es grave, pero yo lo opero. De una serie de exámenes y tal cosa. Eso sí me advirtió. Pues yo le garantizo que esto sea por mucho tiempo. Le pongo 1 o 2 años más. Pues esto no tiene reverso. Lo opero porque usted me pide que le quite el dolor. Porque el dolor del cáncer es terrible, terrible. Yo acepto morirme, pero doctor, mientras tanto este dolor es que no me deja. Bueno, sí, me operó en la cirugía, me sería muy difícil. Y a la casa a compadecer hasta que pudiera vivir. Me trastornaba, porque la mutilación interna de órganos vitales fue muy grande. Entonces el organismo quedó resentido. A mí todo me hacía daño. Yo no tenía resistencia para leer, no podía leer porque me trastornaba. Ver televisión menos. Cualquier esfuerzo. Entonces yo decía, esto es tal. Bueno, pero yo me acuerdo que pasé por Chiquinquirá y le pedí a la Virgen, Señora, sea lo que sea, pero no me deje solo, no me deje solo, que si usted me acompaña yo aguanto. Y ella como que me escuchó. Y así duré 1 año, y al año me acuerdo mucho que el doctor Rosten, cuando iba a controles, me decía, pero usted se siente, ¿verdad, bien? ¿Es cierto, no me está engañando? Sí, doctor, yo me siento bien. Doctor,
¿cuánto le debo por la consulta? No, padre, yo a los muertos no le cobro, me decía. Ay, no diga, padre. Sí. Y así, y fue saliendo, y ya al año, pues el obispo me tuvo que retirar de la belleza, porque yo, así que ministerio, no podía, ¿no? Me dijo que me da pena, pero toqué, vaya para casa porque usted no puede trabajar así. Me fui a Unzaga un año con mi mamá. Un año duró mi recuperación. Es una lucha fuerte, pero enseñó para comprender a los que sufren. Dentro de esos 59 años de sacerdocio, ¿lo ha acompañado algún pasaje bíblico o devoción que lo haya acompañado durante todos esos 59 años? Algo específico de pronto de que usted haya leído y que dice, este es mi pasaje, con esto voy a vivir todo, porque a veces pasa eso, ¿no? Que uno se casa como con un... Sofía, hay dos cosas, los pasajes y los personajes. Sí. Uno de la escuela conoce la historia de la creación. Sí. Caín y Abel, eso lo sabe uno chiquito. Que el diluvio. El diluvio. Eso, el arca de Noé. Que el paso del Mar Rojo. Bueno, eso, bueno, así tantos otros pasajes. Que Sansón, y también algo, pues ya le cuentan a uno. Entonces, bueno, y ya pues en el Nuevo Testamento también. Entonces, hay pasajes sí que lo marcan a uno, pero más que pasajes, los personajes. Los personajes, por ejemplo, para mí, Adán lleva pues sí la historia de los primeros padres, pero la historia de Abraham me parece genial. Mi Dios lo pasó unas pruebas muy difíciles, ¿ve? Pero fue un hombre honrado, fiel. Después Moisés y todo, hay personajes geniales en la Biblia. Después en el Testamento, pues naturalmente, la figura de la Virgen Santísima. ¿Ve? Es que Sofía, ser la mamá de un personaje tan importante y quedarse en la sombra, eso no lo hace nadie. Sin hacerle sombra a su hijo. Sí. Aquí está la madre del que cura leprosos, aquí está la mamá del que está hasta la cruz, allá sí. Eso es genial. En silencio y respetando siempre todo. Otra cosa, a las parábolas del Señor, por ejemplo, eso del hijo pródigo, eso es para uno, este señor, usted se le fue la mano con ese papá. Sí. ¿Cómo le ocurre que un papá tenga que hacer semejante fiesta? Pues así es mi padre. Mi padre, y es que el pródigo es usted. Entonces, más bien felicítese por lo que mi Dios es con usted, por lo que mi Dios hace por ti. Sí, claro. Bueno, padre, ¿cómo vive su espiritualidad estando retirado del ejercicio activo del ministerio? Bueno, Sofía, los libros. Los libros, sí. Los libros es el contenido de la vida. Yo, sí, de verdad, escribo lo que yo he sentido y vivido, está ahí. Yo creo que después de que desaparezca, si alguien quiere saber cómo era mi vida, ahí está plasmado en los libros. Entonces, sí, yo siento que tengo una sensibilidad muy grande. Yo descubro el dolor fácilmente. Yo sé cuando una persona sufre. Lo siento. Y lo siento. No es que yo sé decir, sino que yo lo siento. Y uno tiene, como sacerdote, uno tiene que sentir con la gente. Sí, yo le cuento experiencias, Sofía. Enterrando a una persona desconocida y yo viendo llorar a los familiares, me pongo a llorar también. Porque yo sé. Sensibilidad. Y me acuerdo mucho del gesto de una niña de un entierro de la mamá. Y las últimas palabras que le dijo, se torció: mamacita, ¿por qué nos hizo esto? Eso es para matarlo a uno. Sí, claro. Otro ejemplo que eso ya he tratado con la familia. Cuando murió mi mamá, había un viejito que iba a la casa. Mi mamá le daba cualquier cosa, sopita, agua de panela, un café con leche, un pan, y él iba, se llamaba Campo. Mi mamá murió de cáncer también. En mi vida, en mi familia había bastante cáncer,
por parte de parientes, hasta un hermano también murió de cáncer. Y se enfermó, tal cosa, ya vino su muerte, y Campo, a mi mamá la velamos en la sala de la casa. Y Campo entraba y salía cada rato, no decía nada. Y entonces se vino un hermano, se acercó, Campo, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere? Y nos dio el pésame más sabio que yo he tenido. ¿Para qué la dejaron morir? ¿Para qué la dejaron morir? Eso, bueno, eso, entonces, mi Dios nos da la gracia de, y eso es lo que un escritor tiene que sentir. Si usted no siente lo que escriba, no lo escriba. No se engañe, no engañe a los demás. Uh-huh. Yo pienso que en todas las facetas de la vida de uno debe ser así, ¿cierto, Sí, ¿cierto sí, padre? Sí, si usted no siente, no lo diga. ¿Para qué engaña? Diga lo que verdad siente, porque eso es lo que usted es. Lo que es el Evangelio, de lo que aún del corazón hablan. Sí. Bueno, padre, ¿cuál considera que es el legado más importante que deja más allá de sus libros o ministerio? Sofía, yo quisiera dejar en la gente un deseo honrado de ser buenos. Por cualquier camino, cualquier credo que tengan. No deje de ser bueno. Usted verá cómo lo es. Pero cualquier camino que elija, lo mínimo que le pide es eso. Un médico, un abogado, un ingeniero, inclusive un ateo, está bien. No queda en Dios ni en el reo de las campanas, pero usted tiene que ser bueno. Y es tan bonito encontrar por la vida, encontrar una persona buena. Esta persona es leal y fiel, no hay engaño, como decía el Evangelio, no hay engaño, no hay mentira. Entonces, eso quisiera que como en la gente quedara ese deseo de ser buenos, en el camino que hayan elegido, la presión que tengan, sea bueno. Una anécdota del Papa Juan Pablo II con un pastor evangélico muy amigo. Entonces, lo recibió, una entrevista personal. Entonces, después hablar, el Papa le preguntaron, bueno, Santidad, ¿y a este pastor le pidió a usted que se convirtiera al catolicismo? Dijo, no. Entonces, le pedí que fuera un buen pastor, que fuera bueno en lo suyo, pero bueno. Eso es. Claro. Bueno, ¿qué le gustaría que la gente recordara de usted, Padre Roque? Y yo, en algunas homilías, les he dicho a la gente, dense el lujo de que cuando desaparezcan, por buenos, la gente los extrañe. Sí. ¿Por qué no se dan ese lujo? Que no es orgullo, sino delante de Dios. Dense el lujo de que cuando usted desaparezca, la gente los extrañe. Eso quisiera. Bueno, padre, ya para terminar le voy a hacer una última pregunta. Si pudiera hablar con su yo joven, recién ordenado, ¿qué consejo le daría? Si pudiera hablar con mi yo de sí, recién ordenado en su pasado, sí, cuando estaba jovencito, recién. Yo le diría, yo quisiera volver a ser joven, pero con la experiencia que ahora tengo. Sí. Yo quisiera volver a ser joven, pero con la experiencia que ahora tengo. Ese sería el consejo. Ay, bueno, padre. Para nosotros de verdad es un placer haberlo tenido acá en el programa Protagonistas en Acción y contarnos su historia, contarnos su vida, contarnos aquellas cosas bonitas y aquellas que de pronto no son tan buenas. Para nosotros es muy importante y para los socorranos también. Usted sabe el aprecio que goza de los socorranos, un aprecio muy especial. Y agradecerle, de verdad, Padre, por acompañarnos acá en esta hora de este programa. Bueno,
Sofía, Oscar, gracias por estar en la casa, vuelvan. Gracias a Paso TV, y una voz de aliento, de ánimo y adelante. Puede ser que Paso TV no tenga la fama, el nombre de otros medios de comunicación, pero está haciendo una labor para el socorro, para la acción muy bonita. ¿Sí? Pues no les veo éxitos, sino que sean fieles y vean contentos en lo que están haciendo. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos cada 8 días en este programa y esperamos que, como hoy, el padre Roque García, usted también pueda ser el protagonista. Hasta pronto.